Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es pastel salado, un pastel de chuparse los dedos. Vais a ver qué jugoso y qué bocado y qué delicia de sabores lleva este pastel. ¿Queréis ver cómo lo hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta vez vamos a comenzar colocando una sartén en el fuego y añadiendo así un chorrito de aceite de oliva. Vamos a dejar que el aceite nos coja bien su temperatura y una vez el aceite ya le tenemos caliente, es el momento de añadir 2 dientes de ajo bien picaditos. Lo vamos a dorar ligeramente y va a ser muy rápido ya que el aceite le tenemos bien caliente. Nada. Una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente, es el momento de añadir 2 cebollas que tengo cortadas en juliana. Ahí aprovechamos esto y ahora mezclo un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo. Añadimos una zanahoria que la tengo picada en trocitos pequeños, así. Y ahora en este momento también vamos a añadir un poquito de sal. ¿Por qué añadimos sal en este momento? Pues muy fácil. La sal la añadimos en este momento para que la cebolla suelte antes su agua y el pocheado sea más rápido. Pochamos ligeramente la verdura y una vez vemos que la cebolla está así transparente, es el momento de añadir pimienta negra molida. Como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto. Y mirad, os explico, yo tengo aquí 7 pimientos de piquillo en conserva que los he cortado en tiras. Y he dejado este sin cortar para que veáis el tamaño aproximado del pimiento de piquillo que yo he utilizado. Ahora que no tenemos pimiento de piquillo en casa y tenemos pimiento natural, perfectamente lo podéis cambiar por un pimiento natural cortado en tiras o en trocitos como más os gusta a vosotros. Cocinamos y listo. Yo como el mío es en conserva, con un minuto más en el fuego me sería suficiente. Con el vuestro, si es natural, unos minutitos más en el fuego y listo. Pasamos nuestra verdura a un colador para que suelte el exceso de aceite y también el líquido de más que contenga, porque no necesitamos un exceso de líquido en nuestro pastel. Y aquí en el bol tengo 4 huevos grandes. Si los vuestros son pequeños o son medianos, tendréis que añadir 5 huevos. A continuación, una vez ya los tenemos bien batidos, vamos a añadir sal y pimienta negra molida a nuestro gusto. Y aquí tengo 400 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es una leche entera. Perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Hasta incluso si estáis acostumbrados a tomar bebida de avena o bebida de soja, perfectamente también la podéis cambiar. Mezclamos. Y ahora una vez ya lo tenemos mezclado, vamos a montar nuestro pastel. Yo voy a hacer el pastel en un molde de 22 centímetros así alargado y es ciego, pero perfectamente podéis utilizar cualquier tipo de molde, redondo, cuadrado, nada, el que tengáis en casa. Lo he forrado con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Y aquí tengo rebanadas de pan de molde que le he cortado todos los bordes. Ahora vamos a mojar el pan con la mezcla de huevo y leche que hemos preparado. Ahí mojamos bien. Y tenemos que tener en cuenta que la mezcla de huevo y leche nos tiene que servir para 3 veces. Ahí vamos calculando. Una vez esta parte ya la tenemos, ahora en este momento vamos a añadir nada, un poquito de queso rallado por encima. El queso que yo estoy utilizando es un queso mozzarella, pero como siempre os digo, vamos a utilizar el que tengamos en casa o el que a nosotros más nos guste. Y ahora, de la cebolla que habíamos pochado, así vamos a repartir en dos, porque necesitamos para formar 2 bases. A ver, y mirad todo lo que nos ha soltado. ¿Veis? Este líquido es el que os decía que no es necesario para luego montar nuestro pastel. Por eso hay que dejarlo en un colador, un escurridor de verdura, en lo que más cómodo os resulte. A continuación comenzamos a añadir nuestra cebolla, ahí. Pero esperad, que antes de añadir la cebolla, que yo voy muy rápida, tenemos que añadir y colocar salchichas. Yo estoy utilizando estas salchichas, así que es la más conocida, pero perfectamente si queréis la podéis cambiar por salchicha fresca, por ejemplo, salchicha fresca de pollo o de cerdo, la que más os gusta a vosotros. Vamos a colocarlas. Y una vez ya las tenemos colocadas, ahora sí vamos a añadir una de las mitades que hemos partido de la cebolla y zanahoria. Y pimiento también. Ahí vamos colocando, vamos añadiéndola por toda la base. Así. Hacemos presión
para que vaya cogiendo ya forma nuestro pastel. Y aquí tengo 300 gramos de bacon. Perfectamente. ¿Que no os gusta el bacon? Lo podéis cambiar por cualquier otro tipo de ingrediente, como por ejemplo puede ser jamón serrano, jamón cocido, pavo, nada, lo que más os guste. Añadimos de nuevo un poquito del queso que nosotros hayamos elegido. Y ahora de nuevo vamos a colocar otra rebanada, otra base de pan de molde. Así. Hacemos presión, como estáis viendo, para que ya vaya cogiendo forma nuestro pastel y que se vaya rellenando bien por todos los lados y que no nos quede ningún hueco libre. Volvemos a añadir un poco del preparado de leche y huevo. De nuevo queso rallado y volvemos a repetir el mismo paso. Salchicha, la cebolla, que es la otra parte que habíamos repartido. Así, colocamos, vamos haciendo presión, colocamos bien que quede bien relleno por todos los lados. Colocamos el bacon, el queso rallado y nada, como estáis viendo lo fácil que es preparar este delicioso pastel. Estamos en la última base, añadimos todo el líquido que ya nos queda de huevo y leche. Y una vez ya lo tenemos listo para llevar al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 35 a 40 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mira, el nuestro ha estado en total 40 minutos. Vamos a dejar que baje un poquito su temperatura porque es que ahora está súper caliente. Y una vez haya bajado su temperatura, desmoldamos. Vamos a desmoldar y tan fácil como colocar el recipiente donde vamos a presentar, en mi caso una bandeja, ahí, a ver, le ayudo un poquito con el papel, a que caiga, lo tenemos, sacamos para arriba, ¡ay, madre mía! ¡Qué maravilla! Mirad qué bonito, esperad, que le quito el papel, mirad, ¿y qué? Ha sido facilísima, ¿que sí? Mirad qué preciosidad, es que me encanta. Ahora, os voy a enseñar luego el bocado cómo queda por dentro. Mirad, es que queda perfecto por donde le mires. Por eso hay que hacer presión para que se vaya rellenando bien por todos los lados y que luego nuestro pastel nos quede bien bonito. Ahora os voy a cortar un trocito para que veáis cómo es su bocado por dentro. Vamos a cortar un trocito. Ahí, ¡guau! ¡Qué olorcito me va soltando! De maravilla. Cogemos un poquito con la espátula. Ahí. ¡Ay, esperad! Que estoy deseando enseñaros el corte que ya les habéis visto y no he cogido plato. Esperad que voy a por un plato. Ahora sí. Mirad qué maravilla. Mirad qué corte. No me digáis que no. Un pastel perfecto para cualquier ocasión. Día de diario. Celebración. Reunión. Comida de a lo mejor amigos, familiares. Llegan las navidades que tenemos tantas comidas y tantas cenas. ¡Buah! Impresionante, mirad qué jugoso, el queso fundido, impresionante, una receta que sí o sí os recomiendo, porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora para todos aquellos que sois nuevos en el canal y aún no lo saben, también os podéis suscribir a mis otros dos canales, a Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo, donde pone mostrar más, ahí os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También en los comentarios me preguntáis que si el suscribirse al canal es gratuito. Sí. El suscribirse a cualquiera de mis canales es totalmente gratuito. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.